Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo desde México para el mundo, una transmisión más de su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un diálogo entre terapeutas familiares y un espacio para la reflexión, el análisis, la crítica, el debate, pero sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. Como en otras ocasiones, me acompaña Emanuel Garibay. Muy Hola, bien, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí de nuevo, les saludo. Y bueno, contento porque también vamos a iniciar con el primer capítulo de un libro que ya, bueno, ya hicimos la introducción, pero este es el primer capítulo y es un capítulo importante, ¿no? Denso. Sí, ajá, para arrancar con todo. De hecho, ¿Verdad? estábamos viendo que a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo, pero no pasa nada porque nunca hemos andado así con prisas. Nos la llevamos muy a gusto, muy tranquilo, al pasito. Sí, sí, al contrario, yo creo que este capítulo es un capítulo muy disfrutable, como todos los que vamos a leer de Pittman. Eh, pero es muy importante en el sentido de que eh, son los presupuestos en los que se va a basar el protocolo o la guía de intervención que vamos a ver capítulo a capítulo. Ajá, muy bien. Bueno, fíjate que me gustó este capítulo porque empieza hablando de las crisis. Y creo que es un tema que en la actualidad no a todo terapeuta familiar le gusta o le llama la atención. De hecho, me atrevo a decir, no sé qué piensen otros, que algunos profesionales que trabajan con familia, como que son un poco anticrisis, ¿no? De hecho, hasta que como que pudiéramos dividirlos, ¿no? Los que están a favor de la crisis y la ven como una oportunidad para el cambio y saben manejar la crisis, saben conducirse ante la crisis o saben hasta generar una crisis, Sí, exponenciarla un poco, ¿no? Como decía Minuchin, él les pedía a sus alumnos que impulsaran un conflicto a favor de la crisis Minuchin, pero las nuevas corrientes, nuevas tendencias en psicoterapia, pues tratan como de ahorrarse la crisis, pero a mí lo que me gusta, no sé tú qué opines, es que pues Pitman, pues él dice que es imposible que no exista una crisis porque no puede haber una crisis si se está gestando un cambio en la familia, que porque exige nuevas pautas, una reorganización del sistema, y eso conlleva algo de sufrimiento. Pero tú cómo lo ves, Emanuel? definitivamente yo creo que este capítulo también este, nos presenta a un autor Ajá, que ha visto muchas familias en su consulta ajá, y que tantas familias ha visto, pues que conoce muy bien de crisis familiares. ajá. Entonces, yo creo que si le preguntáramos si está a favor o en contra de las crisis, yo creo que Pittman diría que es una pregunta irrelevante porque pues las crisis son parte de la dinámica familiar, ¿no? Sí, o sea, decir que eres anticrisis, que no creo que nadie lo diga así, es como decir que eres antifamilia, ¿no? Exacto, Ajá, sí, es antinatural, ¿no? exacto. Muy bien. Bueno, tú preparaste una presentación. Déjame Sí, ver pues si. si quieres vamos guiándonos con la presentación, vamos conversando. Sí, para no perdernos. Muy Bueno, bien. entonces el primer capítulo se titula, así como lo pueden ver en su pantalla, No te una las crisis. teoría de las crisis familiares. Hay que recordar que estamos revisando Momentos Decisivos de Frank Pittman III. Así es. Ah, muy bien, a ver, adelante. Es muy interesante eso. Pues la palabra china para crisis se compone de dos símbolos. Ajá, Eh, Uno es peligro o riesgo y el otro es oportunidad, ¿no? Entonces, eh, esto se utiliza mucho para ejemplificar que cuando estamos frente a una crisis, estamos frente a dos posibilidades, ¿no?
Exacto, sí, muy interesante el comentario que hace. Y que bueno, eso, muchos echan mano de eso, ¿no? Sí. Muchos profesionales que facilitan procesos de cambio. Sí, ver la crisis como una oportunidad, ¿no? Exacto. Como Ajá. una palanca de cambio, que también es la forma en que lo percibe Ajá. Pittman, ¿no? Bueno, vamos Sí. a ver la definición de Pittman de crisis. Él nos dice que es una tensión que afecta a un sistema y que requiere un cambio que se aparta del repertorio usual del sistema. Es decir, los miembros de la familia perciben eh, pues que no tienen o que no cuentan con los recursos para hacerle frente a esta tensión y el terapeuta entonces lo que hará es trabajar para que esos recursos salgan a flote, ¿no? Ujú. Y ellos puedan enfrentar la crisis. Bien, bueno, nos menciona también qué ocurre en el sistema familiar cuando hay una crisis. Los límites se aflojan y permite que otros miembros de la familia tal vez extensa o otras personas del exterior puedan intervenir. Las reglas y los roles parecen confusos, las expectativas se relajan, las prohibiciones también, y se pueden revivir viejos conflictos, conflictos no resueltos todavía por la familia, y suele ocurrir tensión entre entre los miembros de la familia. Pittman distingue entre las familias que hacen equipo para hacerle frente a la crisis y las familias que pues se pelean o tienen conflictos eh, por efecto de la crisis, ¿no? Bueno, habla de familias que niegan la crisis o niegan el problema generador de la tensión y entonces se enfrentan a una dinámica muy complicada porque no se habla. Es un problema del que no se habla y que está generando tensión. Entonces es una dinámica psicótica y esas familias son más complicadas. Entre menos se habla del problema, más tensión va a haber entre los Exacto, miembros de la ajá. familia, ¿no? Sí, Sí, entonces las familias que tienen más dificultades para gestionar las crisis son las que no hablan del problema. Y obviamente cuando el terapeuta empieza a tocar el tema, pues la familia entra en un estado de alarma y para algunos terapeutas familiares, el terapeuta debe mantenerse tranquilo cuando en la familia ya sonaron las alarmas. Y de hecho debes de tratar de llevar a la familia un poquito más allá del nivel de tensión al que se venían acostumbrando dentro del ámbito terapéutico, ¿no? Que es un ámbito controlado. Tú vas a ver la manera de que no se desate la violencia, por ejemplo, ¿no? sí, sí, claro. Eh, Muy bien. sí, muy interesante. Mm, Vamos a ver cuáles son los intentos de solución de las familias o de los miembros de la familia ante estas tensiones. Son muy variados, pero Frank Pittman nos ofrece estos, estos intentos de solución: disolver a la familia o a la pareja, expulsar a un miembro de la familia o del sistema, vivir una aventura amorosa. Hay que recordar que el gran tema de Frank Pittman eh, es la infidelidad. claro, 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 lo platicamos la vez pasada. Sin Uno de mentiras estos temas. privadas, ese libro sobre Sí, infidelidad. entonces él sabe muy bien que una infidelidad es un intento de solución por hacerle frente a una crisis, un intento de solución fallido. Internar a un miembro, ¿sí? Cuando hay una crisis, lo más seguro es que haya un miembro internado en un hospital de salud mental y bueno, ya es por los terapeutas familiares o los terapeutas sistémicos, es sabido el concepto del chivo expiatorio. El terapeuta
bueno, ese es el intento de solución de la familia. El terapeuta también hace intentos de solución. Uno de ellos es calificar de disfuncional al sistema, ¿no? Ujú. Sí. Pero fíjate Mm, pues obviamente me brinca lo del internar a un miembro por mi formación psiquiátrica y porque pues he pasado algunos años en hospitales psiquiátricos y creo sí. que algo que se desaprovecha es que se identifique la crisis y que se pueda trabajar con la familia, ¿no? Generalmente, sin saberlo el sistema, pues reacciona a la crisis, pero no de una manera que sea favorecedora para la familia. De hecho, fíjate que a mí me suele hacer mucho ruido cuando imparten cursos de intervención en crisis. Nunca he tomado uno, creo. Sí, no, nunca he tomado uno. Pero bueno, desde que entré a terapia familiar, más bien como que trato yo de gestionar la crisis, favorecerla, sacar algo bueno de esta, pero creo que algunos terapeutas más bien lo que hacen es simplemente como amortiguarla y ya, ¿no? Porque también pudiera ser que la crisis no genere un cambio. Y entonces pudieras tener familias que van de crisis en crisis y no se da un cambio tipo 2 o un cambio en las pautas del sistema. Sí, 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 es muy interesante. Y yo creo que lo que nos ofrece Pitman es una reflexión en ese sentido, de que no es tan, no es tan sencillo mirar una crisis. Tenemos que utilizar nuestro pensamiento complejo para Ajá. entender eh, la crisis que está viviendo la familia, ¿no? Sí, sí, entonces yo pienso que todos los hospitales psiquiátricos que internan pacientes con trastornos mentales deberían de tener por fuerza un servicio de terapia familiar que aprovechara el momento, porque incluso cuando la crisis está todo lo que da, va toda la familia al servicio de urgencias, aún Sí. con pandemia, ¿eh? Bueno, no me ha tocado en estos 2 años, pero te apuesto lo que quieras a que si ahorita nos vamos a una institución de salud mental, al servicio de urgencias, llegan con muchos familiares y pienso que deberá haber terapeutas familiares o médicos con un entrenamiento en intervenciones familiares para aprovechar que la familia ya está ahí, ¿no? Ya no tienes que generar intensidad, ya la traen. Exacto. O sea, que es la Más, propuesta más fácil. del grupo de Denver, ¿no? El grupo de Frank Pittman. La Ajá. propuesta es eh, para reducir los internamientos o el tiempo de internamiento de un paciente, pues vamos aprovechando que la familia está eh, en el mejor momento para una intervención Exacto. familiar. Ajá. Sí. Sí, muy bien. Las tensiones, ¿qué son las tensiones? Pues son fuerzas que tienden a distorsionar. Y Frank Pittman nos recuerda que son específicas para cada sistema, es decir, lo que tensiona a una familia puede que no sea tensión para otra familia, ¿no? Ujú. Eh, para alguna familia, el fallecimiento de un ser querido puede ser una tensión y para otra puede verlo de la manera más calmada, más tranquila. Es decir, es algo en particular para cada uno de los sistemas familiares, ¿no? Bueno, hubo una frase que me llamó la atención de este capítulo, que está casi al inicio. Sí, Déjame ver, por aquí la tengo. Se hizo muy curiosa. Dice Pittman, en muchos matrimonios, la muerte del cónyuge resultaría mucho menos tensionante que la jubilación del cónyuge. claro, claro. Ajá. Sí, esa frase ilustra perfecto lo de que este, Para las cada tensiones son familia, distintas para cada sistema. sí. Entonces no podemos tener como una lista de situaciones que estresan a la familia Claro. o a las familias, no todas las familias, sino que debemos tener una mirada eh, hacia la particularidad o unicidad del sistema familiar, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿cómo
¿qué parámetros utiliza Frank Pitman para clasificar las crisis familiares? Estos parámetros. Una crisis puede ser manifiesta o puede ser oculta. Las crisis ocultas, como ya lo has mencionado, pues son las de mayor riesgo a generar patología, ¿no? Exacto. Puede ser una crisis aislada o puede ser una crisis recurrente, permanente o temporal, real o imaginaria, universal o específica, y puede producirse por fuerzas desde el interior o por fuerzas desde el exterior, ¿no? Entonces, con todos estos parámetros, lo que va a hacer Frank Pitman es ofrecernos una categoría, 4 categorías de crisis, es decir, 4 tipos de crisis familiares que nos van a ayudar a después hacer la intervención. Entonces, estas son las 4 categorías de crisis. 1, las desgracias inesperadas. 2, las crisis de desarrollo. 3, las crisis estructurales. Y 4, las crisis de desvalimiento o de desgaste, también podemos llamarlas así. Entonces, bueno, vamos a ver cada una, las platicamos, vemos algunos ejemplos y pues vamos avanzando en el tema, si te parece, Mauricio. Perfecto, sí, sí, sí. Muy bien, desgracias inesperadas nos menciona Frank Pitman que son manifiestas, bueno, suelen ser manifiestas, suelen ser aisladas, pero muy reales, muy específicas y siempre se perciben como producidas por una fuerza exterior a la familia, algo del que no tenemos control y generalmente la familia experimenta peligro y los miembros de la familia buscan culpables, ¿no? Sí, como la pandemia, ¿no? Los casos, las muertes, ¿no? Culpar al doctor Hugo López-Gatell. Sí, ¿no? o culpar a una nación entera, ¿no? Sí, sí. Muchas personas estuvieron muy enojadas con los chinos, ¿no? Ajá, sí. Y descargaron su odio sin conocer a esa nación, ¿no? Bueno, porque ahora a las cepas del virus les están poniendo las letras del alfabeto griego, pero en otros periodos de la historia se les ponía el nombre del país en el que se generaban para estigmatizar, ¿no? Como la gripe española, que fue la epidemia de influenza de 1918. Sí, ok. Por ejemplo, la variable delta que viene de la India y el Omicron viene de Sudáfrica, pero ya la OMS ha tratado de frenar eso, ¿no? Porque todavía la de H1N1, que fue del 2008-2009, también trataron de estigmatizar a México cuando venía de Estados Unidos. Pero bueno, se me hace muy interesante porque pienso que los políticos, sobre todo los que dirigen una nación, pues igual y no les caería mal tener como asesor un terapeuta sistémico, porque los conocimientos en teoría de sistemas también podrían ayudar a hacer buenas intervenciones a nivel mundial. Es un tema muy interesante. Sí, es un tema muy interesante que ya lo ha abordado Václavic y su equipo, y hasta el mismo Erickson, ¿no? Cuando le preguntaban a Erickson, oye, ¿tú qué eres tan bueno resolviendo problemas a nivel clínico? ¿No te ha interesado resolver problemas políticos o problemas mundiales? Y Erickson decía, sí, si ustedes logran traer a los implicados en mi consultorio, yo lo resuelvo con mucho gusto. Sí, muy interesante. Interesante. Bueno, entonces lo que nos dice Pitman de estas desgracias inesperadas es que en muchas ocasiones produce unión de los miembros para encontrar la solución. Tenemos muchas historias de eso en México. Las desgracias
unen a las personas para ayudar y para encontrar soluciones. Ujú. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, es también una oportunidad para resolver problemas estructurales, problemas de fondo. Y bueno, todo terapeuta familiar sabe que es una palanca de cambio que hay que aprovechar. Así es. Y bueno, habíamos mencionado ya que el libro está lleno de casos ejemplo, de viñetas, y el primer caso que vemos es el de la oveja negra de la familia. No se los vamos a contar todo porque no queremos espolear, pero Ujú. bueno, trata de que el fallecimiento de una persona esclarece las dudas de un familiar. Y bueno, al lado de esta oveja negra, o de esta foto de una oveja negra, está una película, es la portada de una película que es, no sé si la viste, Mauricio, Nosotros los Nobles. Ah, sí, ay, ¿cómo se llama este actor? Gonzalo Vega. Ahí Gonzalo está, Vega. Ujú, ahí ahí está. está. Y Luis Gerardo Méndez. No, Luis Gerardo Méndez actuó la obra del extraño incidente del perro a medianoche de manera magistral, que es una Sí. novela de Mark Adon, que habla de un niño Asperger. No, excelente actuación. No, Sí. excelente, excelente. Esta es una comedia, pero es una comedia que ejemplifica también muy bien. Es decir, el padre fabrica una desgracia para generar una oportunidad de cambio para sus hijos. Ajá, Es decir, el papá planea la desgracia de decirles que está en bancarrota, ¿no? ajá, y a ver cómo Y a ver cómo reaccionan. reacciona. Sí, muy Exacto. recomendable. Nosotros los nobles. Ajá. Sí, muy Y buena pues, película. sí, muy, muy chistoso. También, Ajá, sí. gran comedia. Bueno, vamos a ver las crisis de desarrollo. Estos son universales, eh, son previsibles, más o menos previsibles. Los cambios generalmente son cambios permanentes. Si uno pasa de la niñez a la adolescencia, ya no hay vuelta atrás. Eh, y bueno, también son crisis muy, muy reales, ¿no? Están relacionadas con las etapas del ciclo vital de las familias, ciclo vital de las parejas, ciclo vital de los individuos, ¿no? Son cuasi crisis de desarrollo, también algunas otras como esta que nos ofrece eh, la reflexión Pittman, la promiscuidad del embarazo adolescente, el uso de drogas, el divorcio, la infidelidad, son casi crisis de desarrollo porque son muy frecuentes. Esa es la idea de Pittman. Y muy importante, estas crisis no se pueden detener ni tampoco se pueden producir prematuramente, que es uno de los intentos de solución fallidos que tenemos las personas y a veces que tenemos también los profesionales que acompañamos a las familias. Ujú. Vamos a ver los ejemplos. En el libro aparece un caso ejemplo que es el cinturón de castidad, así se llama, que es la historia de una pareja que tenía conflictos, se separaron, el conflicto era a nivel sexual y eh, el padre quedó con la custodia de la hija y la hija cuando entró a la adolescencia y empezó a tener, eh, empezó a descubrir su sexualidad, el padre se asustó tanto porque tenía un problema irresuelto ahí con la sexualidad de su expareja, ¿no? Y bueno, yo lo relacioné con una película que, tú has comentado también de esta Sí, película, sí, peliculón, peliculón.
Peliculón. El castillo de la pureza, a mí o sea, lo relacioné con una escena en particular, la escena en donde los dos hermanos están descubriendo su sexualidad, eh, a, a pesar de de los obstáculos del padre, ¿no? De la rigidez impuesta del padre, ¿no? Exacto, sí. Sí, Entonces, muy, muy interesante la película. Si pueden, consíganla y véanla. Se puede aprender mucho. Muy ilustrativa. muy ilustrativa, así, de muchos conceptos de familia, ¿no? Y de teoría de sistemas. Bueno, yo la empecé a nombrar para hablar del confinamiento, porque finalmente, como era una pandemia la que estaban viviendo, pues estaban confinados en un domicilio, y ahí pues se viven los estragos de no poder salir y también las crisis del desarrollo, ¿no? Sí, Transitar de los hijos de la niñez a la adolescencia. que Y el padre cómo, lo quería frenar y no, pues no es posible frenar eso, ¿no? claro, sí, si no, no es posible frenarlo. Sí, muy interesante. De hecho, yo en mi cuenta de Instagram, déjame ver si la puedo encontrar aquí, subí una escena de esa película y déjame ver si aquí la puedo compartir. Y no me la tumbaron. Déjame ver, si no la encuentro para no detenernos, pues se las debo. No, no la tengo, se las debo. Sí, para poder Okay. continuar. O, ¿Sí? o que la busquen ahí Aquí nuestro equipo en tu de cuenta. producción. No, Ajá. o que las personas lo busquen en tu cuenta. Ah, Muy bien, las crisis estructurales, vamos a las crisis estructurales, son recurrentes, hay una pauta intrínseca que se exacerba, generalmente son ocultas y parte del funcionamiento familiar. Son las familias que vemos descritas en la obra de Mara Selvini Palazzoli, ¿no? Y su equipo, ajá. el grupo de Milán. O sea, familias con crisis estructurales. La crisis es una forma de evitar el cambio, ya lo habías mencionado. Ejemplos son las familias que padecen alcoholismo, violencia, o las familias patológicas, ¿no? Muchas veces vemos en estas familias amenazas de divorcio que no se llevan a cabo. Así es. El caso ejemplo es Viernes a la noche en casa. Nos habla de una familia de una madre con alcoholismo, que padece alcoholismo, y cómo afecta en la dinámica familiar esto. Y bueno, yo lo relacioné con este es un documental, no sé si lo has visto, Mauricio. No, ese sí no lo conozco. Nacidos en el Burdel, te lo recomiendo mucho. Es un documental de unos niños, hijos de prostitutas de esa zona de la India, y que un grupo de fotógrafas les hacen un taller, generan un taller de fotografía, entonces les dan cámaras y los niños empiezan a aprender a tomar fotografías, tanto que empiezan a ser reconocidos mundialmente por sus fotografías, participan en certámenes de fotografía, o sea, les va muy bien, pero al final de la historia, vemos cómo las facilitadoras o las fotógrafas que intervinieron ahí con los niños se fueron muy decepcionadas porque cuando ya les habían conseguido una escuela para que vivieran mejor los niños, las familias no los dejaron ir a las escuelas, a los colegios que les habían conseguido, y entonces el destino de los niños fue el mismo. En la mayoría de los casos, solamente
hubo algunas excepciones. Entonces, demuestra también la importancia de no solamente trabajar con el individuo de manera segmentada, sino con todo su contexto, ¿no? Que fue Claro, lo que le sí. faltó hacer a las fotógrafas. Sí, sí, muy interesante. Y bueno, la última son las crisis por desvalimiento. La dinámica se da entre un miembro disfuncional o dependiente y un miembro cuidador o miembros cuidadores. En estas crisis, lo que podemos ver es que las reglas del cuidador cambian en determinado momento y eso genera una, una crisis en los demás miembros del sistema. Y bueno, también es como son familias que requieren el apoyo o la guía de un profesional externo, a veces lo que encontramos también en estas crisis son los conflictos entre el profesional y la familia. Y bueno, no sé si has visto esta película, Creo que esa tampoco, ¿eh? ¿no? También muy, No. muy recomendable la historia de una pareja de, de adultos mayores. A la esposa le da una enfermedad que la va desgastando y va generando cambios en la dinámica con su esposo, hasta, hasta ver muchas cosas que ni se hubieran imaginado ellos ni nosotros como espectadores de la película, ¿no? Entonces vamos Ujú. descubriendo cómo la dinámica de los cuidados va transformando al, al que es cuidado y al cuidador. Y bueno, por último, me gustaría hacer con una reflexión sobre las crisis en tiempos de COVID, las crisis familiares en tiempos de COVID. Es decir, hemos tenido desgracias inesperadas, la misma pandemia fue algo inesperado para las familias, Ujú. los fallecimientos, eh, las pérdidas de empleo. Muchas familias se han enfrentado a desgracias inesperadas en esta pandemia. Hay otras familias que se han enfrentado a vivir, por ejemplo, un confinamiento y que ese confinamiento tenga un efecto en las crisis de desarrollo de sus miembros, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, yo imagino cómo ha de haber sido las familias de adolescentes que estuvieron confinadas y que no les daban espacio para que pudieran vivir su adolescencia al exterior de la familia, ¿no? Ujú. Y cómo, por ejemplo, muchos niños de edad preescolar vieron afectadas sus habilidades sociales eh, en esta pandemia, ¿no? Por no asistir a la escuela. Ajá. Crisis de desarrollo, crisis estructurales. Bueno, tal vez la pandemia no provoca crisis estructurales, pero sí las potencializa o sí las intensifica y entonces se disparan problemas de violencia, se disparan problemas de alcoholismo eh, por el contexto en que se está viviendo. Y bueno, crisis de desvalimiento, basta con eh, preguntarse cómo vivieron el confinamiento papás de hijos con TDAH con las clases en línea, ¿no? Ujú. Probablemente hubo muchas crisis de desgaste y de agotamiento de los padres cuidadores, ¿no? Las mamás, los papás. Bueno, pues a ver. Mira, sí encontré la escena Ah, perfecto. para que la ubiquen, ¿no? Déjame ver si la puedo compartir de aquí mismo. A ver si me deja leerla.
Bueno, a ver, si no se oye, me dices, ¿eh? Dije que no quiero que la toques. ¡Gabriel, no seas bárbaro! Te voy a encerrar. Y esta vez no tendrás ni agua. Ustedes lo vieron, me pegó. ¿Se dan cuenta? Me pegó. Ustedes también tienen la culpa. De esta no se salvan. ¡Se van a morir! Bueno, con la actuación genial de Claudio Brook. Sí, sí, sí. Bueno. Muy bien, pues mira, ahí tenemos la escena. Sí, ahí si la quieren buscar, está en mi Instagram. ¿Cuándo la subí? En 23 de marzo del 2020, pues ya, van a ser 2 años, cuando estaba empezando la pandemia. Hay unas preguntas. Adelante. A ver, vamos a ver. Bueno, comentarios. Sí. Dice, buenas noches, un saludo, es la segunda vez que me animo a escribir, la primera fue en su anterior video de hoy, antes yo creo que entró a la otra transmisión, a la anterior. Sí. Felicidades por transmitir, espero conectarme todos los miércoles, un abrazo. Muy bien, saludos, Edgar. ¿Sí alcanzas a leer, Emanuel? Dice, sí, buenas noches, es Daniela Amaya. ¿Cómo se llama el libro y el autor del que habla? Momentos decisivos de Frank Pittman III. A ver, Mauricio le va a pedir a la producción que lo ponga. A ver, lo tenemos, pero con los libros que hemos estado interesados en ver, que es el que está a la izquierda, el libro blanco. De izquierda a derecha. Ajá. Ya revisamos el de la extrema derecha, ¿no? Y ahora estamos con el de la izquierda. Muy bien. Sí, ese es el libro de Pittman, Momentos Decisivos. Y, a ver... Linda Cris nos dice, gracias por el aporte de ambos. Es muy buena la información de sus videos. Gracias, Linda. Gracias, Linda. Y bueno, fíjate que no sé a qué horas llego, porque luego también hacen comentarios. Esto es muy cierto. Bueno, pues todo lo que dijiste es muy cierto. Ajá. Ok. Fíjate que una vez que yo publiqué un trabajo donde hablaba sobre generar crisis, sí. El dictaminador, el que dictaminaba para que se publicara ese trabajo, no estuvo de acuerdo, y entonces me sugirió que modificara eso. Entonces quisiera compartir eso aquí, o sea, leer cómo lo entregué yo al editor. No voy a decir qué publicación fue. Se supone que el dictaminador, uno no sabría quién es. Creo que yo que sí sé quién es, pero no voy a decir su nombre aquí para no pelearme con nadie. Pero se me hace interesante ver lo que me dijo, ¿no? Yo escribí esto, a ver. Yo escribí, el psiquiatra sistémico por lo general está a favor de desequilibrar el sistema. Adherirse al statu quo de la familia podría convertir al psiquiatra en parte del problema. Esta posición es compleja en las instituciones que buscan siempre y a toda costa la estabilidad. Bueno, y aquí pongo lo que me encanta decir siempre. Algunas instituciones de salud mental pueden tener servicios de intervención en crisis, que eso me lo has oído decir muchas veces, pero muy pocas se preocupan por tener servicios que generen crisis en las familias y darles de este modo la oportunidad de experimentar un cambio estructural, ¿no? Igual y a lo mejor está muy apasionado, muy radical el texto, pero lo que me puso el dictaminador fue esto.
Dice, una vez más, posturas más contemporáneas sostienen que no es necesario competir con la familia o generar crisis para favorecer el cambio. Sería provechoso dialogar con dichas posturas para favorecer el argumento aquí propuesto. Y estuvo bien si lo modifiqué, le puse ahí algunas cosillas, ¿no? Sí. Pero se me hizo interesante que de las observaciones que me hicieron, el dictamen dijo, a ver si se puede trabajar con una familia, generar cambios sin generar crisis. Ajá. ¿Cómo ves? Bueno, pues llegó otro comentario, ya antes de irnos. Muy bien. A ver. Alberto Flores Vadillo. Qué gusto escucharles de nuevo, valioso espacio de reflexión. Saludos. Okay. Bueno, pues entonces ya nos vamos, Emanuel. Muy bien, pues gracias y nos vemos para el próximo miércoles. Vamos a continuar con este capítulo de una teoría de las crisis familiares, porque todavía falta revisar los obstáculos. Claro. Franklin habla de obstáculos también. Sí, bueno, cuídense mucho. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Bye.